Noviembre, día tercero del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Malaquías, obispo y confesor. San Malaquías, cuya vida escribió San Bernardo, fue irlandés de origen y sus padres muy distinguidos por la nobleza de su sangre, aunque la madre lo era más por el resplandor de su virtud. Sabiendo muy bien la religiosísima señora lo mucho que prenden en el alma las primeras impresiones, aplicó el mayor cuidado a inspirar en la de su hijo las de una sólida piedad desde la misma cuna, y dejando a cargo de los maestros el cultivar su entendimiento con las letras humanas, ella tomó al suyo el amoldarle el corazón a los principios de la religión, logrando el consuelo de que, dócil el tierno niño, a uno y otro cultivo correspondieron sus progresos en la virtud y en las letras, a los desvelos de sus maestros y a la vigilancia de su madre. Hízole dueño de los corazones de todos la suavidad de su genio, y sin dejar de ser niño, se notaba en él la prudencia y el juicio de un anciano, la pureza de un ángel y la humildad de los santos, de manera que en aquella tierna edad amaba la oración, tomaba gusto al silencio y el recogimiento era todo su atractivo. Meditaba con gusto en la ley santa del Señor, comía poco, se mortificaba mucho, ocupábale enteramente la presencia de Dios y concurriendo algunas veces con su maestro a una casa de campo, la vista de la naturaleza le elevaba hasta poner los ojos del alma a su soberano autor. Levantaba sus puras manos al cielo para que subiese hasta él el holocausto de su purísimo amor, y el cielo recibía con gusto un sacrificio tan puro. Aquellos grandes principios prometían grandes fines, y los fines correspondieron a aquellos grandes principios. Al paso que iba creciendo en edad, iba también recibiendo de Dios luces más vivas, las que hicieron tanta impresión en su corazón que al fin se resolvió a dejar el mundo. Había en la ciudad de Ardinaca un hombre cuya penitente vida se hacía admirar de cuantos tenían noticia de su austeridad y de su virtud. Buscóle Malaquías con el fin de que le enseñase alguna regla para su dirección y gobierno personal. Asombró a todos la resolución del generoso mancebo. Sentado humildemente a los pies de Imacio, así se llamaba su maestro, le enseñaba a obedecer, y obedecía. Hizo conquistas su obediencia. Contábanse antes todos con admirar la penitente vida de Imacio, pero cuando vieron que el tierno Malaquías profesaba también la misma, se esforzaron otros a imitarle. Y él, que hasta entonces era el único hijo de su padre espiritual, en breve pasó a ser el primogénito de muchos hermanos, pero sosteniendo siempre el honor y el carácter de la primacía, menos por la anterioridad en la disciplina que por la superioridad en las virtudes. Movido de esto, el obispo le ordenó de diácono, a pesar de su modestia, que le obligaba a reputarse muy indigno del sagrado ministerio. Entró en él por la vocación de Dios y le desempeñó con su gracia. Propúsose por modelo a San Esteban para las funciones del mismo ministerio y copió perfectamente su inocencia, su celo y su caridad. Teniendo a su cargo el cuidado de las viudas y de los huérfanos, veló en la conservación de su vida. Hízose agente de los pobres abandonados, y con sus propias manos enterraba a los muertos. Ni al nuevo Tobías le faltó materia en que ejercitar la paciencia. Tenía Malaquías una hermana, que no conociendo el valor de una obra de misericordia tan heroica, consuelo de los hombres y admiración de los ángeles, le pareció que con ella afrentaba a su familia, y un día le trató de simple, diciéndole colérica, que debía dejar a los muertos enterrar a los muertos, abusando de él de las palabras del Evangelio para fomentar su vanidad. Pero el siervo de Dios no hizo caso de ella, dejóla hablar y prosiguió con sus buenas obras. La dignidad con que Malaquías desempeñaba las obligaciones del diaconato era el mayor panegírico de su mérito, y como una voz que estaba pidiendo a gritos el sacerdocio, todos hallaban en él aquella eminente virtud y aquellos grandes talentos que deben caracterizar a los sagrados ministros del altar.
Solo Malaquías se consideraba indigno del sagrado ministerio, y fue menester toda la autoridad de su obispo y toda la veneración que profesaba a los dictámenes de su director, el bienaventurado Imar o Imacio, para rendirse a recibir el orden sacerdotal. Fue presbítero a los 25 años de su edad, dispensándose con él en atención al concepto de su eminente virtud y extraordinarios talentos, en la costumbre de aquel tiempo de no conferir el sacerdocio hasta haber entrado en los 30. Luego que Malaquías recibió la imposición de las manos, le encargó el obispo el cuidado de repartir al pueblo la palabra de Dios, y el nuevo predicador, poderoso en obras y en palabras, hizo en poco tiempo tanto fruto que mudó de semblante todas las diócesis. Desarraigó del pueblo muchos vicios que parecía aspiraban a la prescripción, corrigió innumerables abusos que presumían ya de legítima costumbre, restituyó la disciplina a su antiguo vigor y con la pureza de sus costumbres restauró la fe en todo el obispado. Era elocuente y predicaba con celo y con visible unción, pero lo que más contribuía a las conversiones eran sus ejemplos. Veían todos en el altar a un serafín, en la conversación a un santo y en el púlpito a un apóstol. Solo por motivo de caridad se dejaba ver en el público. Por lo demás, toda su ocupación particular era el estudio en la ciencia de los santos. Acompañaban a todas sus acciones y palabras la dulzura, la mansedumbre, la mortificación y la humildad, y cedían todos los estorbos a la opinión de su virtud. Consiguió que en todas las iglesias de la ciudad y del obispado se cantase el oficio divino en las horas canónicas, señaladas para eso, ejemplo de que imitaron presto todas las ciudades de Irlanda. No sólo restituyó en ella el canto del coro, sino también el uso de los sacramentos, con otras devociones muy conformes al espíritu de la religión, porque todas estas cosas, dice San Bernardo, estaban lastimosas y extraordinariamente olvidadas en aquellos pueblos. Viendo Malaquías las bendiciones que derramaba Dios sobre sus apostólicos trabajos, pero desconfiando siempre de sus propias luces en las saludables reglas que había dispuesto para la reforma de las costumbres y para la restauración de la disciplina eclesiástica, determinó hacer un viaje a Lesmor para vivir algún tiempo a vista de Melec, obispo de la misma ciudad, reputado por uno de los más sabios, más prudentes y más virtuosos prelados de su siglo. Con ocasión de su residencia en Lesmor conoció a Cormac, rey de Mamonia, que habiendo sido despojado de la corona por una tropa de sediciosos, solo pensaba en pasar el resto de su vida en el retiro de una soledad, a no haberse visto precisado a volver a ocupar el trono muy contra su inclinación. Formó desde entonces el piadoso monarca tan elevado concepto de la inminente virtud de nuestro santo, que no sólo le miró toda la vida con particular veneración, sino que le profesó tierna y estrecha amistad. Estando en Lesmor, tuvo noticia de la muerte de su hermana, aquella que tanto había censurado su devoción y su retiro, pero supo también que la muerte no se había anticipado a su conversión. Mostróle Dios en sueños a su hermana que poco a poco y como por grados, iba saliendo de las penas del purgatorio y avanzándose hacia el eterno descanso a proporción de las oraciones y sufragios que el santo hermano ofrecía por ella. Pero lo que más le colmó de gozo fue la conversión de su tío materno, abad comendatario de Benchot, en cuyo monasterio no habían quedado otras señales de su antiguo esplendor que la multitud de sus ricas posesiones. Movido el tío de la santidad del sobrino, renunció en él la abadía, desamparada totalmente de monjes mucho antes de este tiempo, pero dotada de pingües, rentas que había empleado muy mal. Aceptó el santo la abadía por consejo de su director, el beato Imar. Puso en ella monjes cuyo gobierno tomó a su cuidado, y aquel antiguo monasterio que de tiempo inmemorial había decaído en su primitivo lustre, le recobró bajo la dirección de nuestro santo, volviendo a ser el monasterio más ejemplar y más floreciente de toda Irlanda. Era el ejemplo de superior como el alma de aquella fervorosa comunidad. En todos los ejercicios de la vida monástica se veía primero el abad. No era menester más que verle para aprender. Sus obras eran la regla viva. Sin más que ver los monjes al santo, se hacían santos. Nunca se dispensó en el menor de los ejercicios. La única singularidad que se le notó fue que era mucho más austero consigo mismo de lo que precisaba en el instituto. Pero lo que daba mayor eficacia a sus palabras y a sus ejemplos fue el don de milagros con que Dios le favoreció. Un albañil
de los que trabajaban en la iglesia nueva del monasterio recibió inocentemente un hachazo en el espinazo, a cuya violencia naturalmente había de expirar. Acudió al santo a socorrerle, abrazándole, y en el mismo punto quedó sin lesión alguna, pero todo el vestido, hasta la carne, quedó cortado para testimonio del milagro. Apoderóse de un monje un frenesí tan violento que le hacía prorrumpir en los excesos más furiosos. Hizo el santo sobre él la señal de la cruz, y en el mismo instante quedó enteramente sano. Habiendo muerto por este tiempo el obispo de Connert, se unieron todos los votos del pueblo y del clero para colocar en su lugar a San Malaquías. Su resistencia solo sirvió para encenderles más los deseos. Acudióse a la autoridad del beato Imar, su perpetuo director, y la de su metropolitano, el arzobispo de Armagh, para vencer su repugnancia y su humildad. No le hicieron fuerza las razones, y fue menester echar mano al precepto. Mandósele obedecer, y el santo, que era humilde porque era santo, obedeció. Fue consagrado a los 30 años de su edad, y aunque sintió todo el peso de la carga episcopal, no se desalentó, antes se esforzó a desempeñar dignamente todas las funciones de tan tremendo ministerio. Luego que tomó posesión de su silla, reconoció en sus ovejas más señales de gentiles que de cristianos, advirtiendo, como dice San Bernardo, que más venía a ser un pastor de fieras que de hombres. Con efecto, los moradores de Connert y de todo el obispado eran una gente feroz, que de tiempo inmemorial vivía casi sin religión. Su indocilidad, añadida a una brutalidad genial, había desterrado del país todo socorro y asistencia espiritual. El obispo no lo era más que de nombre. Ni las ovejas conocían al pastor, ni el pastor a las ovejas, y viendo el pastor que no hacían caso de las iglesias, o demolidas o profanadas, los sacramentos como abolidos por el no uso de confesores y de penitencias, no había que hablar. Si se hallaban algunos sacerdotes, estaban tan confundidos con los legos por las costumbres y por el traje, que se podía concebir como desterrado del el sacerdocio. Reinaban en todas partes las supersticiones, y al lado de ellas todos los vicios. Era universal la ignorancia, pudiéndose decir que en Connert solo había quedado una sombra del cristianismo o un esqueleto de la religión. Este fue el campo que tuvo que desmontar el nuevo obispo. Animado de un celo verdaderamente apostólico, no le acobardó el trabajo, aunque se le representó tan pesado, tan duro y tan ingrato. Hicieron cuanto pudieron para intimidar, para disgustar y aún para cesar su celo, para cansar su celo, pero todo inútilmente. El primer cuidado del santo pastor fue ganar el rebaño, o a lo menos domesticarle con su mansedumbre y con su prudencia. Muchas veces fue despreciado, maltratado y aún corrió riesgo su vida, pero nada entibiaba su ardiente caridad. Manteníase intrépido en medio de los lobos, trabajando cuanto podía por convertirlos en ovejas, sin dársele nada de su fuerza, de su fiereza, ni de su rusticidad. Los enseñaba en público y los corregía en secreto. Cuando veía frustradas todas sus industrias y trabajos, acudía a las lágrimas que derramaba por ellos en la presencia de Dios, pasando muchas noches enteras en oración para ablandar su piedad en favor de su pueblo. Iba por las calles y por las plazas públicas en busca de los que huían de oír su voz en la iglesia, expuesto a la gritería y a los escarnios de un pueblo brutal. Andaba de aldea en aldea y de choza en choza con intolerables trabajos para distribuir a ingratos y no pocas veces a sordos el pan de la divina palabra, y hacía todos estos viajes a pie, a imitación de los antiguos apóstoles. Salieron en fin victoriosos a pesar de todo el infierno, su paciencia y su constancia. Domesticóse la ferocidad de aquellos pueblos, ablandóse la dureza de aquellos insensibles corazones, moviéronse a vista de la perseverancia de su celo en medio de tantos trabajos, admiraron aquella invariable mansedumbre entre los más enfadosos contratiempos y su cristiana paciencia entre las injurias más amargas. Fueron poco a poco acostumbrándose a oír la voz de su pastor, armáronle, siguiéronle, y aquel pueblo, hasta entonces intratable, se hizo capaz de instrucción y de disciplina. Restableció el orden en todas las cosas, edificáronse iglesias, celebróse en ellas el divino sacrificio, cantáronse regularmente las horas canónicas, frecuentemente los sacramentos, volvió la religión a su primer esplendor y ocuparon los ejercicios devotos en el lugar que ocupaban hasta entonces las impías y gentílicas supersticiones. El amancebamiento se dio a la santidad del matrimonio,
recobraron su primer vigor las sagradas leyes, y de todas partes se desterraron los abusos. Restituido el clero secular y regular a su primitivo esplendor, revivió la piedad, y en menos de 2 años mudó de semblante todo el país, de manera, añade San Bernardo, que se podía decir que aquel pueblo, lo que dijo Dios por el profeta Oseas: el que antes no me conocía se hizo ya pueblo mío. Tardó poco el Señor en acrisolar aquella nueva iglesia con una dura prueba, queriendo que purgase al mismo tiempo los desórdenes pasados. Obedecía la Irlanda a la sazón a 4 o 5 reyes. El que reinaba en la parte septentrional de la isla entró en el obispado de San Malaquías, se apoderó de la ciudad episcopal, arruinó y asoló toda la campaña. Vióse precisado nuestro santo a refugiarse con 120 de sus monjes en los estados de Cormac, rey de Magmonia, a quien había tratado en Lesmore. Conservábale en el piadoso monarca una particular estimación, con una tierna amistad, y recibiéndole debajo de su protección con el mayor gozo, le consignó cierta posesión con una considerable cantidad de dinero para que fundase el monasterio, que se llamó Brachi, recogiendo en él todos sus monjes, y el mismo rey se retiraba a él de cuando en cuando por muchos días para vacar únicamente al negocio de su salvación, bajo la dirección de nuestro santo, preciándose de ser discípulo suyo. Enfermó gravemente por este tiempo Celso, arzobispo de Armagh y primado de Inglaterra, y hallándose cercano a la muerte, declaró al pueblo y al clero que no conocía otro sujeto más digno de sucederle que el obispo Malaquías. Clérigos y seculares, grandes y plebeyos, todos a una voz aplaudieron los deseos del primado, y a pesar de la resistencia del santo, fue colocado al frente de todo el clero de Irlanda. Por cierta especie de abuso y de relajación inaudita, se hallaba invalidada la silla primacial por algunos intrusos, que no eran siquiera sacerdotes, y cierta familia de las primeras de la isla había hecho como hereditaria en su casa aquella dignidad, tanto que sucesivamente la habían ocupado 14 o 15 generaciones de la misma casa, desorden que por espacio de casi 2 siglos había causado la ruina de la disciplina eclesiástica, y punto menos que el exterminio de la religión en toda Irlanda. Conociólo así el arzobispo Celso, y por eso, como hombre bueno y timorato, puso los ojos en San Malaquías, pareciéndole que sólo él era capaz de resucitar la piedad de que San Patricio, apóstol de toda la isla, había introducido en ella. Aunque era tan trabajosa aquella primera dignidad, el nombre solo de primado sobresaltó la profunda humildad de Malaquías, y fueron menester todas las instancias del beato Malc, obispo de Lesmore, íntimo amigo suyo, y toda la autoridad de Gilberto, legado de la Santa Sede, para reducirle a que aceptase, y aún así no se dio hasta que se le amenazó con excomunión. Pero habiendo entendido que cierto Mauricio, de la familia de aquellos que se soñaban arzobispos hereditarios, se portaba como tal, añadió a su aceptación 2 condiciones. La primera, que no se había de entrar en la ciudad metropolitana hasta que muriese o se retirase el usurpador, temiendo ocasionar algún alboroto o acaso la muerte de alguna oveja suya, cuando solicitaba dar a todas la salvación y la vida. Y la segunda, que, si con el tiempo se lograba restituir la paz y la tranquilidad en el arzobispado, se había de colocar en él a otro más digno, permitiéndole a él retirarse a cuidar y a vivir con su primera esposa. Hecho ya San Malaquías primado de toda Irlanda, muy en breve mudó de semblante todo el país. Aboliéronse los abusos, restablecióse el culto divino, reformóse el clero y volvió a florecer la religión y la piedad en toda la isla. Pero no consiguió esto sin padecer mucho, aunque es verdad que Dios le declaró visiblemente por él con no pocas maravillas. Cierto señor de la familia de los usurpadores le convidó a su casa con intento de matarle, pero luego que el santo se dejó ver en su presencia, lleno de confusión y de respeto, el usurpador se arrojó a sus pies, le declaró su mal intento y le pidió perdón e imploró sus oraciones. Otro, que no perdía ocasión, corrillo ni concurrencia en que no despedazase el crédito del santo con todo género de calumnias, fue horriblemente castigado, porque inflamándosele de repente la lengua y llenándose de asquerosos gusanos,
Dentro de 7 días murió miserablemente. En fin, otra señora de la misma familia, que estando en el santo predicando, tuvo aliento para interrumpirle, tratándole de hipócrita y de usurpador de bienes ajenos. En el mismo punto fue asaltada de un frenesí tan furioso que expiró exclamando que perdía la vida en castigo de su desenfrenada temeridad. A vista de los horribles castigos con que Dios escarmentaba a los enemigos del santo y de los milagros que obraba, cesó el cisma, y sucedió a él la paz y tranquilidad, que en poco tiempo restituyeron su posesión a la antigua piedad y a su primitivo esplendor, la religión. Viendo San Malaquías que todo estaba tranquilo y todas las cosas en su lugar, solo pensó en poner en ejecución la segunda condición con que había aceptado el arzobispado de Armagh, y convocando al clero y al pueblo, hizo formal dimisión de él, disponiendo que fuese elegido un sujeto muy digno, llamado Gelasio. No es fácil explicar la general consternación de todo el rebaño cuando oyó la renuncia del pastor. Consagrado Gelasio, se restituyó San Malaquías a su primera iglesia, dando nueva prueba de su humildad y de su desinterés, porque informado de que la ambición de sus predecesores había unido 2 obispados en uno, quiso absolutamente que se dividiesen, y dejando al futuro obispo la ciudad y territorio de Clonmert, él fue a residir a Down, diócesis mucho más pobre y mucho menos considerable, donde fundó una catedral de canónigos reglares, cuyo superior y modelo quiso ser él mismo. Para proceder en todo con mayor seguridad, le pareció al santo obispo que debía solicitar la aprobación de la silla apostólica, y resolvió pasar a Roma personalmente para negociar con el Papa que confirmase todo lo que había hecho, así en la metrópoli de Armagh como en la división de los 2 obispados de Clonmert y Down. Partió pues a pie y en secreto, acompañado de algunos discípulos y haciendo todo lo posible para no ser conocido, pero habiendo llegado a York, le descubrió con mucho estrépito un gran siervo de Dios llamado Sicar, que tenía don de profecía. Al pasar por Francia quiso tener el consuelo de conocer de vista a San Bernardo, cuya fama había penetrado hasta Irlanda, y dirigiéndose a Claraval fue recíproca la admiración y la alegría. Malaquías encontró en el santo abad muchos más talentos, muchas más virtudes que las que publicaba la fama, y San Bernardo descubrió en el santo obispo una santidad más eminente y muy superior a lo mucho que había oído decir de ella. Entablaron desde entonces los 2 santos una estrechísima amistad, quedando San Malaquías tan edificado y tan hechizado de lo que estaba viendo en Claraval, que desde luego hizo ánimo de renunciar su obispado y retirarse a pasar allí el resto de sus días. Arrancóse con gran dolor de aquel santo monasterio, y habiendo pasado los Alpes, entró en Roma, donde fue recibido con ternura y con veneración del Papa Inocencio II. Confirmóle todo cuanto le propuso, pero cuando le tocó la renuncia del obispado, lejos de consentir en ella, le nombró por legado de la Santa Sede en toda la isla de Irlanda. Púsole el Papa su misma mitra en la cabeza, y le regaló la estola y el manípulo de que usaba su santidad cuando oficiaba en los días solemnes, y colmándole de honores, le volvió a enviar a su iglesia. Pasó la segunda vez San Malaquías por Claraval, y ya que no fue posible excusar el dolor de no quedarse allí, se consoló con dejar 4 discípulos suyos, los que más amaba, para que se formasen en la escuela del santo abad, partiendo con un oculto pensamiento de que había de venir a morir en aquel monasterio. Aportó a Escocia el santo obispo, y pasando luego a besar la mano al rey, le halló muy afligido con el temor de perder al príncipe, su hijo, que estaba peligrosamente enfermo. Pidióle el rey que hiciese oración por él. Hízola, y el príncipe quedó sano. Embarcóse de Escocia para Irlanda y fue a tomar tierra en el monasterio de Bencor, para que sus hijos espirituales fuesen preferidos en el gusto y en las gracias de su regreso. Desde el monasterio se comunicó la alegría a todas las regiones, pero el legado apostólico estaba tan muerto a sí mismo que ni siquiera advertía en los honores que le tributaban. Solo tomaba el gusto a una cosa, que era el que en todo se cumpliese la divina voluntad. En todas partes sembraba para recoger en todas partes. No hubo rincón a donde no se extendiese la vigilancia pastoral. Todo aquello en que ponía la mano se veneraba como obra de Dios, porque todas sus empresas eran dirigidas por el Espíritu Santo. Era tan abundante en él la gracia del ministerio que resaltaba a lo exterior. La modestia parecía como retratada en su venerable rostro. No le cogerían en una palabra ociosa sus mayores enemigos. No notarían en él paso alguno que oliese a ligereza,
Nunca perdía la paz en medio de los más graves y más penosos negocios. A todo atendía, pero a solo Dios se entregaba. Por este medio se conservaba siempre tranquilo. Eran tan de su gusto la pobreza que ni siquiera tenía palacio episcopal. Predicaba las más veces sin interés, y a ejemplo del apóstol, con el trabajo de sus manos ganaba el pan para sí y para sus coadjutores. En el sagrado ministerio hacía ordinariamente las visitas a pie, sin miedo a que se desluciese por esto la dignidad del legado apostólico. Así había aprendido de los discípulos de Jesucristo, ejemplo tanto más admirable en él, cuanto más raro y menos imitado de otros, siendo él mismo un prodigio de la gracia. ¡Qué maravilla se le hubiese concedido a Dios la gracia de obrar prodigios! Obrábalos en todas especies, libraba a sus energúmenos, sanaba a los frenéticos, hacía hablar a los mudos, salía en él en abundancia la gracia de las curaciones, y curaba a las almas igualmente que los cuerpos. Había una mujer tan sujeta a los ímpetus del cólera que era más vivo retrato de su furia, y no pudiendo sus hijos vivir más en aquel infierno casero, la llevaron arrastrando a la presencia del santo obispo, el cual, como depositario de la mansedumbre de Jesucristo, no menos que de la vigilancia sobre su rebaño, tuvo lástima del infeliz estado en que se hallaba aquella pobre criatura. Retiróla aparte, preguntóla si había hecho alguna buena confesión en su vida. Respondióle que jamás había tenido tal gana. Pues ahora la has de hacer, replicó el santo. Hízola, y el caritativo pastor, insinuando el espíritu de dureza en aquella arrepentida pecadora, le mandó en penitencia que nunca se encolerizase, lo que ejecutó puntualmente. A la gracia de los milagros se le añadió el espíritu de profecía. Celebrando un día el santo sacrificio de la misa, conoció con luz sobrenatural que el diácono que asistía se hallaba en mal estado. Concluido el sacrificio, le llamó a un lado, le preguntó lo que había pasado por su alma. Confesó el diácono humildemente su falta y cumplió la penitencia que le impuso. A vida tan ejemplar solo faltaba una gloriosa muerte. Logróla presto, había vivido como los santos y murió como los santos en paz de Dios y en el ósculo del Señor. Dos cosas había deseado, morir en Claraval y morir el día de difuntos. Ambas las consiguió. Obligáronle los negocios de la legacía a emprender segundo viaje a Roma, y después de haber celebrado un concilio de los obispos de Irlanda, se puso en camino. Llegando a Claraval, aunque San Bernardo se hallaba a la sazón sumamente débil por una grave enfermedad que había padecido, le salió a recibir con todo el gozo que correspondía al recíproco amor que se profesaban. Abrazáronse tiernamente los dos santos, porque no hay vínculo más estrecho ni más vivo que el de la caridad de Jesucristo, y todos los monjes tuvieron parte en el gusto de su santo abad. Doblóse la alegría en aquel dichoso desierto con la presencia de San Malaquías, y se pasaron 4 o 5 días en regocijo universal. Cantó misa pontifical el día de San Lucas, pero acabada la misa cayó enfermo y todos sus hermanos con él. Dice San Bernardo, sucediéndose el dolor al regocijo. Todos a porfía acudieron y asistiéronle a aliviarle. Tomaba cuanto le daban, pero estaba muy seguro de que no había de sanar de aquella enfermedad. Pidió la extrema unción, y recibidos los sacramentos se subió a la celda y se volvió a la cama, porque había bajado a la iglesia en busca de comunidad. Agravóse el mal hacia la noche, y mandó llamar a San Bernardo, y vuelto a los circunstantes, con deseo les dijo: he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Rindo 1000 gracias a la bondad de mi Dios, porque se dignó cumplirme estos deseos. Veía ser reiterada en el semblante del santo moribundo toda aquella alegría que causa la esperanza de una vida eterna y bienaventurada. Consolaba a su querido amigo y a todos los demás. Cuidad vosotros de mí, les decía, que si Dios me hace misericordia, yo cuidaré de vosotros. Haránmela sin duda, porque he creído en Él, en aquel a quien todas las cosas son posibles. Amé a mi Señor, y os amé a vosotros. La caridad no se acaba. Levantando después los ojos al cielo, dijo: mi Dios, guárdalos en vuestro nombre, no solo a los presentes, sino a todos los que trajisteis a vuestro servicio por mi ministerio. Entretuvóse después un poco con su Dios y envió a descansar a sus hermanos. Así a la medianoche volvió a su celda, la comunidad con muchos abades que habían concurrido a Claraval noticiosos de su peligro, y todos rezaban alrededor del santo prelado, que saltaba de gozo porque iba a salir de este destierro. Así murió el santo obispo Malaquías, legado de la silla apostólica a los 54 años de su edad, en el lugar y en el día en que había deseado.
llevada al cielo su alma por los santos ángeles, habiendo expirado en manos de San Bernardo y de sus hijos. Todos tenían clavados los ojos en él, y ninguno pudo advertir cuando expiró. Tan parecida fue su muerte a la de un dulce sueño. En un rostro quedó con bellísimo color, dejando el alma en el cuerpo aquel vestigio de la alegría de los santos, a cuyo espectáculo cesaron las lágrimas y se apoderó el gozo y el consuelo de todos los corazones. Dispusiéronse los funerales y se cantó la misa con fervorosa devoción. Entre los que concurrieron a su entierro había un mozo paralítico de un brazo. Mandóle a acercar San Bernardo, tomóle la mano, tocósela a la del santo obispo. Cosa admirable, al punto se le restituyó a su estado natural, y era que, como dice el apóstol, todavía vivía en el muerto la gracia de la salud. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Suplicámoste, oh Dios Todopoderoso, que en esta venerable solemnidad de tu confesor y pontífice, el bienaventurado Malaquías, aumentes en nosotros el espíritu de virtud y el deseo de nuestra salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 8 del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivimos según la carne. Porque si viviereis según la carne, moriréis, pero si mortificareis los hechos de la carne, con el Espíritu viviréis. Pues todos aquellos que son movidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no habéis recibido otra vez el espíritu de servidumbre para temer, sino que recibisteis el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo espíritu que hace fe a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, para que si padecemos con Él, también con Él seamos glorificados. Nota: el intento de San Pablo en esta epístola a los romanos era poner fin a las disensiones que insensiblemente se habían introducido en la iglesia de Roma, con ocasión de algunos falsos apóstoles, que pretendían deberse sujetar a las ceremonias judaicas los gentiles convertidos a la fe. Reflexiones. Si no somos deudores a la carne, ¿por qué razón hemos de vivir según las inclinaciones de la carne? A pesar de esta advertencia del apóstol, ¿qué gustos no se conceden al cuerpo? ¿Con qué condescendencia no se le trata? Todas las pasiones conspiran a lisonjearle, y sin embargo, ¿qué viene a ser ese cuerpo sino el desagraciado origen de nuestros pecados y miserias? Habiendo nacido para servir al Espíritu, solo tiene derecho para pedirnos lo que debe a un esclavo, pero sucede todo lo contrario. Amotínase el esclavo, levántase contra su amo, declárase por el furor propio. Entran las pasiones en la conspiración, y todas van de inteligencia con él contra el Espíritu. ¿En cuántas personas se halla la pobre alma avasallada por el cuerpo, sujeta a él enteramente, y como tal ni se consulta ni se le oye? En vano reclama sus derechos, en vano protesta contra la violencia y contra la injusticia. La pasión levanta más el grito, y por más que clame Dios, si viviereis según la carne, moriréis. ¿Quién podrá hacer que tantos hombres carnales oigan este terrible decreto del apóstol? La muerte podría bien presto esa regalada carne que amas más que a tu alma. Mas, oh amor insensato, oh amor verdaderamente cruel, ¿por qué amaste con tanto exceso a esa carne? Solamente resucitará para morir eternamente, para ser por toda la eternidad víctima infeliz de los más crueles tormentos. Hombres sensuales, este será el fruto de vuestro cuidado, de vuestros desvelos, de vuestra delicadeza. Pero vosotras, almas generosas, hombres penitentes y mortificados, más ingeniosos en atormentar vuestros cuerpos que en regalar los mundanos los suyos, vosotros viviréis. Muertos ya al mundo y a los placeres vivís a la gracia, cuya suavidad endulza todos vuestros trabajos. Presto viviréis también en una gloria inmortal, mientras esas mujeres embebidas en el mundo, esas personas entregadas a los pasatiempos, idólatras de su carne, yacerán rodeadas de tormentos y de ignominia por toda la eternidad. ¿Será posible que una consideración que pobló los claustros y los desiertos no sea bastante para desengañarnos de las diversiones del mundo? La vista de aquellos moribundos que expiran llenos de remordimientos, el triste espectáculo de los cadáveres que causan horror en la sepultura, ¿no será suficiente para abrirnos los ojos y para hacernos conocer los falsos atractivos de la vida?
con que al cabo será menester que ese corto número de días, vividos en medio de una sensualidad siempre emponzoñada, con esos gustos engañosos, sazonados siempre con hiel y con amarguras, que esos consuelos pasajeros y fugaces, siempre mezclados de turbación y de inquietud, al fin precipiten con plena deliberación en un abismo de suplicios sin medida y sin término y sin fin? El Evangelio es del capítulo 5 de San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús a las turbas, subió a un monte y habiéndose sentado, se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca los enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos conseguirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por amor de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os maldijeren, y os persiguieren, y os dijeren contra vosotros falsamente todo género de mal por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestro premio es grande en los cielos. Meditación de la santidad de la vida. Punto primero. Considera que el destino de los mundanos, siempre hambrientos y siempre sedientos de los bienes sensibles, es no estar nunca contentos. Como al contrario, la suerte de las almas timoratas y virtuosas, hambrientas y sedientas de la justicia, es hallar en los caminos de la santidad con qué saciar y satisfacer toda la extensión de sus deseos. En medio de eso, siendo la santidad el único bien del hombre, es puntualmente el único bien que el hombre no desea. Este único bien que sólo Él es capaz de saciar nuestro corazón, este excelente bien que sólo Él nos puede hacer dichosos, este precioso bien que sólo Él es sólido y real, es aquel tesoro escondido del Evangelio cuyo valor no se conoce, no se considera su importancia ni sus grandes atractivos, y se ignora la facilidad con que se puede adquirir a pesar de todos los estorbos. 3 errores reinan en el mundo acerca de la santidad que entibian el fervor de los cristianos, que les inquietan o por lo menos les embotan el deseo de ser santos, tanto en el estado religioso como en el secular. Por más que se diga, es cierto que se estima poco en el mundo la santidad, es verdad que se respeta a aquellos hombres virtuosos del tiempo pasado cuya memoria veneramos, pero no sé por qué caprichosa extravagancia se miran con desprecio los virtuosos del tiempo presente. Trátanse como a unos pobres simples, a los que abrazan el partido de la vocación y hacen pública profesión de seguirle. En medio de eso, no hay mejor prueba de entendimiento sólido, excelente, superior, que esta hambre, esta ardiente sed por la santidad. Luego que el Espíritu Santo declamó en la Escritura contra la vanidad de las ocupaciones de los hombres, acabó con estas bellas palabras: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es ser verdaderamente hombre. Si se formara verdadera idea y concepto claro del don más excelente entre todos los dones de Dios, ninguno dejaría de aspirar a la santidad con aquel ardor, con aquel ansioso deseo que nos quiso significar el Salvador del mundo por las expresiones figuradas del hambre y de la sed de la justicia. Ya se considera al hombre con respecto a Dios, que es su principio y su fin. Ya se le mire con relación al comercio y a la sociedad civil, cuya parte constituye. Ya se atenda con reflexión a sí mismo de quien es responsable, no se hallará cosa más grande ni más digna de ocuparle que el cuidado de su santificación. Todos estamos en el mundo únicamente para conocer a Dios, para amarle, para servirle. Cuando fuimos criados, no lo pudimos ser para más alto fin. Toda nuestra grandeza consiste en agradarle. Esto solo se consigue por medio de la santidad.
Ella sola nos merece su aprobación y su gracia. Ella sola nos comunica el mérito verdadero. Ella sola nos hace respetables a los hombres y a los ángeles. Ella sola nos puede hacer eternamente dichosos. Y con todo eso, ¿no es la santidad el objeto de nuestros deseos, de nuestra ambición y de todas nuestras ansias? Punto segundo. Considera que aún consultando precisamente a la luz de la razón natural, no se encuentra mayor grandeza en la tierra que en la vida de una persona dedicada únicamente al cuidado de servir a Dios, cuando en medio de los embelezos, de los pasatiempos, de las pretensiones y de los negocios que reparten entre sí el corazón de los hombres, se absorben toda la aplicación. ¿Ves un hombre, según el corazón de Dios, como un San Malaquías y como tantos otros santos que en este mundo no aspiraron a otra cosa que a la dicha de agradarle, que consideraron como su principal obligación, como su más estimada herencia, el cumplimiento de la ley de Dios? Cuando se nos ponen delante de los ojos unas personas cuyo carácter es la pureza de costumbres, la rectitud, la prudencia y la buena fe, unas personas humildes, modestas, exentas de los asaltos, de los ímpetus y de las pasiones, cuya inalterable mansedumbre, cuya caridad universal y cuya ejemplar virtud es objeto de la admiración común, ¿no nos parecen estas personas las más crudas, las más grandes, las más estimables de todos los hombres? En esto consiste, pues, la verdadera grandeza. Esto constituye el mérito verdadero. Toda otra grandeza envejece con nosotros y, por decirlo así, se va debilitando con la edad. Por lo menos es cierto que se acaba con la vida. La muerte despoja al hombre de todos sus bienes. El más brillante esplendor se apaga con el último soplo. ¿Qué es lo que queda en el sepulcro de todas las grandezas humanas? Solamente la santidad es aquel precioso tesoro cuyo valor no puede ser disminuido por el tiempo. Es aquel único bien de que no nos despoja la muerte. Antes bien, la misma muerte nos da nuevo lustre a la santidad. Los santos son mayores cuando muertos que cuando vivos, y nunca se respeta más la santidad que con el sello y la sepultura. Por eso Dios, a quien toca privativamente hacer juicio sano de la verdadera grandeza, no reconoce otra que la santidad. Lo que parece grande a los ojos del mundo es abominable a los de Dios, y lo que parece despreciable a los hombres es grande en su presencia. Dijo el Espíritu Santo de San Juan Bautista, y se puede decir de todos los demás santos, pero ¿qué grandeza puede representar a los ojos mundanos un hombre sepultado en un desierto, sin bienes y sin empleos? Te engañas, será santo y por lo mismo será grande. No nos imaginemos que mide Dios la grandeza por la regla de nuestros sentidos, ni por el sistema que se forma el espíritu del mundo. ¿Cuántos santos nacieron de familia oscura, plebeya, pobre, humilde, y pasaron la vida humillados, abatidos y olvidados? Sin embargo, fueron grandes porque fueron santos, y los mismos grandes del mundo, los prudentes del siglo, rinden hoy homenaje a su prudencia y a su grandeza verdadera. Ya no tratan de simpleza aquella observancia de las cosas más menudas, aquella exactitud de las pequeñas devociones, aquella circunspección, aquella puntualidad, aquella delicadeza de conciencia. Haced, Señor, que desde luego forme aquel concepto de la santidad que he de formar en la hora de la muerte, aquel que formáis vos, oh sabiduría increada, y aquel propio que yo mismo he de formar por toda la eternidad. Pero ya que me dais estos pensamientos, dignaos, Señor, darme gracia para que sean eficaces. Confiado únicamente en esta gracia y en la seria voluntad que tenéis, mi Dios, de que seas santo, propongo desde hoy trabajar en mi santificación con toda mi alma, con toda mi aplicación y con todas mis fuerzas posibles. Jaculatorias. Resuelto estoy, Señor, a guardar inviolablemente tu santa ley toda mi vida. Ayuda a mi flaqueza y no me desampares. Meditaré sin cesar tus mandamientos y me ejercitaré en los caminos que guían a ti. Propósitos. 1. No siempre son los grandes servicios los que más se estiman y más agradecen en el mundo. Muchas veces un obsequio que en sí es de poca monta no se considera como tal cuando se cree que nace de una fuerte pasión y de una ansiosa inclinación a la complacernos. Esto es más cierto en el servicio de Dios, en el que son iguales las cosas grandes y pequeñas, porque más atiende Dios al motivo y al afecto del corazón, que es la sustancia de la obra. El deseo vivo de agradarle en las más mínimas acciones es el único principio de la verdadera grandeza. Agradamos a Dios desde que tenemos verdadero deseo de agradarle. A diferencia de los grandes del mundo, que solo estiman el servicio sin dárseles nada por la intención. El mismo nombre, es decir, el mismo valor, da Dios a las cosas que no son, a las que son.
En su estimación, el deseo equivale a la ejecución. Haz hoy un firme propósito de no omitir cosa alguna de todas las que Dios te pide, por más ligeras, por más menudas que te parezcan las obligaciones de tu estado, por más pequeñas que se te representen las reglas de tu profesión, sé sumamente fiel y exactamente puntual en observarlas, en hacer todo lo que Dios te pide. En esto consiste el arte y, por decirlo así, el secreto del ser santo. No es pequeña cosa ser fiel en las cosas pequeñas. En el servicio de Dios nada hay pequeño. 2. Forma desde luego una grande idea de la santidad y de todo lo que contribuye a hacernos santos. Acaba de persuadirte una vez para siempre a que no hay grandeza, no hay sabiduría, no hay prudencia, ni hay siquiera buen juicio sino en la santidad, y a que no hay hombre de verdadero mérito, verdaderamente sabio, verdaderamente capaz ni verdaderamente estimable, aun en el aprecio del mundo, sino el hombre virtuoso y verdaderamente cristiano. Nuestra estimación se ha de medir por la que Dios hace de las cosas. Lo que Dios condena, lo que reprueba y lo que desprecia nunca puede ser estimable ni merecer nuestra aprobación. Habla siempre con este concepto y sobre este sistema, dando las mismas lecciones a tus hijos y familia. Nada perjudica más a la salvación que infundir en la gente moza ideas contrarias a las máximas y a estas verdades de nuestra religión. Por lo común no oyen apreciar, engrandecer, ni envidiar, sino las grandezas humanas, las brillanteces aparentes, y todo lo que deslumbra a los ojos. ¡Qué maravilla! Si acostumbrado su tierno corazón a apacentarse de estas vanidades, ¿no se estiman después sino aquello que causa su perdición? Esta advertencia es de la mayor importancia. No la olvides jamás, y aplica todos los medios posibles para ser santo. Esa es la mayor fortuna que puedes amontonar. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!